Buenos días. ¿Estáis aquí o estáis virtual? A ver, buenos días. Ay, qué gusto, gracias. Gracias por venir. Gracias por organizaros los tiempos de trabajo a quienes estáis en planta trabajando en este Centro San Camilo, desde el que nos conectamos y al que estáis accediendo a través del canal YouTube un nutrido grupo de personas de diferentes congregaciones, entidades, algunas también de fuera de España, interesadas por este tema. Gracias a las personas que han participado en la organización de este evento y en la convocatoria que hoy nos reúne. Ante la reciente formulación de una ley de eutanasia en España y su entrada en vigor en los próximos días, varias organizaciones católicas dedicadas al mundo de la salud y del cuidado en la atención sanitaria y sociosanitaria se han unido en un manifiesto conjunto con el deseo de expresar públicamente su posicionamiento ante la citada ley. La Orden Hospitalaria San Juan de Dios, de la provincia española, la Orden de Ministros de los Enfermos, Religiosos Camilos, la Confederación de Religiosos, CONFER, Lares Federación y Hospitales Católicos de Madrid invitan a conocer este manifiesto en el acto que hoy celebramos y adherirse al mismo a todas aquellas entidades que así lo deseen. A partir de este momento, quienes están en sus casas con un ordenador a mano pueden acceder ya tanto al manifiesto como a esa hoja de adhesión y también al finalizar este acto, quienes lo deseen podrán firmar el mismo a modo de apoyo y de adhesión. Este acto, que cuenta con un programa que ya la mayor parte de ustedes conocen, iniciará con una conferencia que enmarca el tema. Después tendrá lugar una mesa de las instituciones convocantes, hablando de la actividad de cuidados al final de la vida, y finalizaremos con la lectura formal del manifiesto y la firma o una simbolización de las firmas en este lugar en el que nos encontramos. Bueno, para dar comienzo a este primer momento de la mañana, con esta conferencia con título Cuidar al final, posicionamiento ético, nos acompaña don José María Galán, médico internista vinculado a los Hermanos de San Juan de Dios como miembro del Comité de Ética Asistencial. José María tiene una larga trayectoria en el ámbito de la medicina y de la cirugía y también en el ámbito de la docencia en el campo de los cuidados paliativos y de la bioética. Él es máster en bioética por la Facultad de Teología de Granada y profesor en el Centro Universitario de Enfermería de San Juan de Dios. Asimismo, es el director del máster de cuidados paliativos de la Universidad de Sevilla y del máster de bioética y humanización de esta misma universidad. Cuenta con varias publicaciones sobre este tema y trabaja asistencialmente en la cotidianidad. Así que desde esta doble perspectiva, docente, divulgadora y asistencial, le paso la palabra. José María, adelante. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación a estar aquí hoy con todos ustedes. Creo que es un momento relevante en la historia de nuestro país y bueno, vamos a por el tema de la ley esta que nos han promulgado y que nos afecta, queramos o no, a todos. Mi exposición va a versar sobre el tema de los cuidados, sobre todo. También haré algo de reflexión sobre la ley, pensando, bueno, pues desde una perspectiva de la antropología cristiana, y repasaremos un poco los principios éticos que fundamentan el cuidado y la asistencia a los enfermos desde una perspectiva cristiana. Bueno, en principio quiero comenzar este primer momento recordando el concepto. Creo que está pasando, es que aquí no me pasa ahora. Vamos a ver si me pasa. Bien, sí. Recordando el concepto de sufrimiento, porque de lo que se trata es de aliviar el sufrimiento. Es decir, sabemos que en la vida todos hemos tenido esta experiencia, probablemente desde el nacimiento,
En los paritorios sabemos que hay sufrimiento, pero hay vida. El sufrimiento y la vida está entrelazado. Y al final de la vida pues también puede haber sufrimiento. El sufrimiento es algo que nos acompaña a lo largo de la vida y que tenemos que ir afrontándolo y tratando de encajarlo en nuestra biografía. Desde un punto de vista conceptual podemos decir lo que podemos encontrar en cualquier diccionario, ¿no? Que es sentir físicamente un daño, un dolor, una enfermedad, un castigo, pero también es sentir un daño moral, es sostener, resistir, tolerar, llevar con paciencia, permitir, consentir, satisfacer por medio de la pena, someterse a una prueba o examen, contenerse o reprimirse. Por lo tanto, hay un input que es el input que nos desestabiliza o que nos genera un malestar psicológico, psicoemocional, incluso espiritual, pero también hay una capacidad de respuesta ante ese input que es sostener esa situación y darle también un cauce biográfico en nuestra existencia, de tal manera que de alguna forma encontremos un significado y un sentido a la vida a pesar o incluso ayudado por esa experiencia de sufrimiento. El concepto de sufrimiento pues podemos describirlo de distintos modos. Aquí he cogido uno que se utiliza mucho en el mundo de los cuidados paliativos y que insiste en lo que estoy diciendo. Dice que es un estado afectivo y cognitivo negativo caracterizado por la sensación de individuos de sentirse amenazados en su integridad. Es un sentimiento de impotencia ante esa amenaza y un agotamiento de los recursos personales y psicosociales que permitirían afrontarla. Por lo tanto, pues esta situación puede ser una situación que se viva con una intensidad leve o muy tolerable, o puede llegar a un momento en que pueda haber un gran distrés, un gran desajuste interno por este desequilibrio que a veces ocurre entre las amenazas que percibimos y los recursos personales e incluso del entorno que nos ayudan a afrontar esta situación. El objetivo que tenemos todos es intentar afrontar el sufrimiento y, a ser posible, aliviarlo o disminuirlo. El gozarse con el sufrimiento parece que es una situación un poco enfermiza, ¿no? En principio, trataremos de afrontarlo, trataremos de aliviarlo, sabiendo que está y sabiendo que estamos llamados a elaborarlo, ¿no? Y reequilibrar esta balanza buscando un equilibrio interior. Hay que decir que el sufrimiento afecta a la vida, afecta a la biografía. ¿Y cómo lo hace? Porque afecta el significado de la vida, afecta el sentido de la vida, y si es muy fuerte ese sufrimiento nos puede generar expresiones de desesperanza o situaciones de desesperanza y de ver el futuro de un modo negativo o pesimista. Habría que reflexionar sobre cuál es la razón de nuestro sentido, cuál es nuestro deseo en la vida. Posiblemente esta reflexión no es una reflexión que solamos hacer espontáneamente de una manera profunda en general en la sociedad, sino que precisamente cuando toca una dificultad es cuando esta reflexión se agudiza y nos planteamos por el sentido de la vida las preguntas fundamentales de la existencia. La razón a la alteración de este sentido puede ser cuando nos encontramos con una enfermedad terminal por muchos motivos, como ustedes saben. Puede haber un problema físico, un problema psicológico, problemas existenciales y espirituales que agudizan esa sensación de sufrimiento. Los problemas físicos pues los conocemos todos, sobre todo el paradigma sería el dolor físico, que es el que nos genera un sufrimiento por causa biológica, por causa física, pero también hay otros síntomas que acompañan la situación de enfermedad y que nos pueden generar esa sensación de desesperanza, ¿no? También a nivel psíquico o psicológico encontramos expresiones de sufrimiento o incluso factores que influyen sobre nuestro sufrimiento, como son la ansiedad, la depresión. Cuando estamos cerca de la muerte, pues el propio miedo al morir. La situación de enfermedad a veces provoca una alteración de la autoimagen o una pérdida de la funcionalidad.
Bueno, estas son cosas que pueden ocurrir al final de la vida. La vida lleva un proceso de crecimiento, desarrollo, de maduración, de desarrollo también de un proyecto vital, pero sabemos que esto es una curva que al final de la vida es verdad que podemos verla truncada de muchas formas, pero en nuestra sociedad, donde hay mucha tecnología biomédica, donde hay muchas posibilidades de atención a la salud, pues hay muchas posibilidades de sobrevivir, y al final de la vida podemos encontrarnos con situaciones de dependencia, de discapacidad, etcétera, ¿no?, que pueden originar sentimientos de carga, etcétera. Entonces, todo esto puede ocurrir al final de la vida, forma parte de esa constelación de síntomas y de causas que originan el sufrimiento al final de la vida. Y claro, cuando esto lo relacionamos con el propio sentido de la existencia, pues nos vemos cómo esto afecta al sentido y a la orientación de nuestra vida, y también a las expectativas vitales que deseamos para ese futuro inmediato, ¿no? Bueno, esto es un escenario que podemos encontrarnos al final de la vida, que en algunas personas será más, digamos, intenso, más acusado o con más carga, y en otras personas será con menos carga. Hay diversidad de situaciones. Y más aún, cada persona vivirá esa situación, aunque sea similar, de unas personas para con otras, esas situaciones se van a vivir de distinto modo, porque cada persona las va a enfrentar de distinta manera. Por lo tanto, cuando hablamos de sufrimiento al final de la vida, ni es el mismo para todos, ni todos lo vamos a vivir de la misma forma, que es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no?, a la hora de abordar y de cuidar al paciente al final de la vida. A nivel social, a pesar de toda esta situación que tenemos ahora, que se ha generado con la ley, que parece que la muerte está en boca de todo el mundo y tal, bueno, sabemos que no nos gusta hablar del tema, que tradicionalmente la muerte ha sido un tabú, ha sido algo que no ha sido un tema de conversación habitual para nadie, y llama la atención que ahora precisamente pues esté en boca de todo el mundo, cuando lo que hacemos es ocultar, ¿no?, el momento de la muerte y no evitarla de alguna manera. Es lógico, estamos viviendo, queremos mirar al futuro. Si estamos continuamente pensando en que nuestro futuro va a estar limitado por la muerte, pues a lo mejor en el momento presente sería de otro modo, ¿no? Y estamos en una dinámica que no nos permiten pararnos mucho a pensar sobre esta situación, que si nos paráramos probablemente nuestra vida cambiaría, pero no lo hacemos, ¿no? Entonces llama la atención que precisamente, bueno, pues a lo largo de los últimos, yo creo que 30 años, yo cuando era estudiante ya este tema se trabajaba, yo empecé con un seminario en un centro de pastoral de los jesuitas y tal, y recuerdo que dedicamos un año a hablar de la muerte. Claro, yo era muy joven, yo no había pensado tanto en la muerte, y bueno, pues empezamos a hablar de esto, ¿no? Pero claro, ya estaba yo atento a ver en la prensa este tema, cómo se tocaba, y de vez en cuando salía un caso de estos, de alguien que gritaba que no soportaba la situación, que prefería estar muerto que vivir de esta manera, y eso se iba sucediendo a lo largo de los años, y en los últimos 30 años de mi ejercicio profesional, pues hemos podido ver distintos casos que nos han hecho un poco sensibilizarnos sobre esta problemática, ¿no? Es un grito de alguien que dice que ya no puede más, que prefiere morir, y llama la atención cómo en un contexto donde somos sordos a la muerte y ciegos, porque no la miramos de frente, estas personas consiguen a través de la más media, de los medios de comunicación, llegar a todos y sensibilizarnos en esta problemática del final de la vida. Claro, ¿cuál es la reacción o cuál puede ser la reacción de muchas personas cuando ven a alguien demandando este deseo de terminar con su vida? Bueno, pues muchos se verán en estas personas que gritan como en un espejo, ¿no?, donde no había una sensación de que estábamos programados para morir. Resulta que hay gente que está pidiendo y que, claro, nos está contando su situación, nos está contando su experiencia vital, eso nos sensibiliza,
nos alarma y claro, nos vemos en un espejo en ello y dice, bueno, pues que nada, que le hagan caso, ¿no? Que le hagan caso, y se genera una dinámica compasiva, digamos, que no lleva al acercamiento al paciente o a tratar de abordar el problema del sufrimiento para, digamos, neutralizarlo, aliviarlo o paliarlo, sino más bien a resolver el asunto de una forma más o menos expeditiva, y ahí llega todo el tema de la petición de eutanasia, ¿no? Hemos de preguntarnos en este momento social qué fundamentos éticos están detrás de estas reacciones compasivas o pseudocompasivas, ¿no? Cuando miramos el sufrimiento de una persona que grita porque no puede aguantar en esa situación, ¿qué es lo que nos lleva a darle ese placet a esa petición, ¿no? Bueno, los estudiosos del tema hablan de una serie de, digamos, perspectivas éticas que predominan quizás en nuestra sociedad o que tienen un peso importante, al menos en muchas personas, y que facilitan una respuesta de este tipo, ¿no? Más expeditiva, como dando la razón al que pide morir, ¿no? Una de ellas sería la perspectiva emotivista, es decir, aquí los valores que nos mueven son muy sensibles, muy emocionales, las emociones están al cabo del momento, esto lo vemos en los medios de comunicación, lo percibimos en nuestro entorno, es decir, lo que nos gusta o lo que no nos gusta, lo que nos produce cierta alegría o cierta felicidad inmediata y tal, pues lo que nos mueve y nos moviliza. Y bueno, pues con esa clave, pues lógicamente si alguien está gritando, alguien está teniendo un dolor, alguien está pasándolo mal, pues lógicamente se atiende desde el emotivismo a esa solicitud de ayuda de una manera inmediata, diciendo, bueno, esto hay que suprimirlo de la manera que sea, ¿no? Otra perspectiva sería la utilitarista, que es un poco el decir, bueno, ¿y para qué, no? ¿Para qué vivir de esta manera? Viendo la vida como un instrumento al servicio de una utilidad, ¿no? Bueno, pues también es otra manera de verlo. La vida en sí misma es un valor importante, es un valor relevante, y bueno, a lo mejor tenga o no tenga una utilidad inmediata, hay situaciones o hay valores que están incluidos en el concepto vida que sí que merecen la pena aunque no sean de utilidad, ¿no? Por ejemplo, el amor, la amistad, la belleza, otro tipo de valores que no tienen una orientación instrumental propiamente, pero y más bien y tienen un valor más bien contemplativo o desde la profundidad de la persona, y no de instrumento inmediato, ¿no? Entonces esta perspectiva utilitarista también lleva a resolver el asunto de una forma más expeditiva, como digo, ¿no? Y después una ética contractualista, es decir, si yo me pongo de acuerdo con mi médico o con alguien en que esto tiene que ser así, pues por ese mismo hecho esto tiene una validez, ¿eh? Entonces no es tanto un concepto de bien común más, digamos, universal o más consensuado a nivel universal, sino un concepto de bien como más particular, ¿eh? Y lo que es bueno es lo que a mí me parece que es bueno en este caso concreto y en este momento concreto, y si me pongo de acuerdo con alguien en que esto es así, pues podemos hacer lo que tengamos que hacer sin más límites. Bueno, esta dinámica también influye sobre el concepto o la experiencia trascendente de la persona. Antropológicamente sabemos que, y esto se estudia mucho tanto a nivel religioso como a nivel de otros análisis de tipo más filosófico, antropológico, etcétera, que la persona es un ser que busca la trascendencia, del modo que sea. Claro, este sentido trascendente significa que hay como un recorrido vital donde mi yo, mi identidad profunda, la siento presente y siento que el deseo de que algo de mí quede, y siento el deseo de ser protagonista también de mi futuro y de relacionarme en el presente con otras personas, y si soy religioso, pues lo vinculo a mi experiencia de Dios, sea de una religión, sea de otra, ¿no? Entonces, esta dinámica de la trascendencia también se ve de alguna forma alterada
por el problema de la eutanasia, puesto que la eutanasia no se centra en el ciclo vital o en esta dinámica trascendente, no entiendo yo, sino más bien que está más centrada en el propio sufrimiento. Cuando hablamos de eutanasia estamos hablando de un sufrimiento insoportable de alguien que pide que se le alivie a través de perder la vida. Entonces estamos hablando de una situación, digamos, concreta y no de una dinámica de ver la vida como un proceso que está llamado a continuar de alguna forma, y lo que estamos ejerciendo con la eutanasia es una ruptura de ese proceso, ¿no? La eutanasia se queda en el sufrimiento y no trasciende al sufrimiento, es decir, no le busca un futuro a ese sufrimiento, sino que se queda en el presente, ¿no? Bueno, muchos nos preguntamos, aunque hay un clamor popular a veces y hay muchas personas que están en sintonía con esta dinámica de pedir la eutanasia, o por lo menos eso es lo que aparentemente parece, aunque habría que ver hasta qué punto eso es realmente así, como muchos están un poco denunciando, ¿no? Dice, bueno, el concepto de eutanasia, ¿cuál es en cada una de las personas? Cuando nos preguntan sobre la eutanasia, ¿qué estamos entendiendo? Muchas veces eso no queda claro, ¿no? Pero bueno, vamos a entenderlo tal como la ley lo dice, y bueno, con lo que tenemos que preguntarnos un poco es si este es el mejor modo de morir para las personas, ¿no? Quizá haya otra posibilidad desde otra perspectiva, que quizás sea a la que nosotros nos sumamos, que parte de otros presupuestos éticos y de otra antropología, ¿no? Una antropología que busca el sentido, el significado de la vida, donde la trascendencia sí que tiene un papel esencial y donde, vamos buscando en la vida, a pesar de los trabas que podamos tener, un sentimiento de superación, de trascender esa situación para lograr también una visión más esperanzadora y no quedarnos en el sufrimiento, sino tratar de trascenderlo, ¿no? Creo que las instituciones que estamos aquí representadas un poco, pues vamos en esta línea, y habría que preguntarnos si sería, ¿cuál es la mejor? Entendemos que la mejor es esta segunda que estamos planteando, ¿no? Y realmente es la que mucha gente en todo el mundo pues también está defendiendo, ¿no? Y aparece un movimiento que es el movimiento de los cuidados paliativos, que es un movimiento que en principio entiendo que es aconfesional y que, bueno, que lo que es sensible al sufrimiento al final de la vida, al dolor de las personas al final de la vida, y trata de poner un remedio al sufrimiento respetando la vida, ¿no? Y aparece este concepto asistencial como un concepto, digamos, que rompe también un poco, es rupturista, porque la asistencia médica hasta hace relativamente 40, 50, 60 años, pues bueno, era una asistencia donde, así como en el pasado, en la historia de la asistencia sanitaria, la atención al moribundo, la atención al final de la vida, era algo relevante e importante, pasamos luego a una situación donde los inventos, las investigaciones aportaban una serie de resultados que favorecían la supervivencia del individuo, y bueno, esto llegó a un momento en que la medicina se centró más bien en esos tratamientos científicos para lograr la supervivencia durante más tiempo, porque al final está claro que nuestro destino como humanos es limitado. Y bueno, en esa tensión entre el tratar de, digamos, aplicar tratamientos novedosos y tal, y el darnos cuenta de que se estaba desvalorizando y se estaba dejando en la atención al dolor y a otros síntomas molestos al final de la vida en personas que al final pues terminaban su recorrido vital falleciendo, pues hay alguien que levanta la voz y que genera un movimiento a favor del alivio del sufrimiento, y empieza lo que son los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos, bueno, este movimiento ha llegado a la Organización Mundial de la Salud, se reconoce como una actuación adecuada y correcta para aliviar el sufrimiento al final de la vida,
Incluso la Organización Mundial de la Salud lo reconoce como un derecho humano, un derecho humano que tiene que ver con el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la intimidad de las personas, etcétera. Tiene conexiones con varios derechos fundamentales y, de hecho, la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Europa, todas las instituciones, digamos, de cierta relevancia internacional, están diciendo que se apliquen los cuidados paliativos en los países, que se pongan medios. Se hace mucho hincapié, no solamente en los países desarrollados, como puede ser el nuestro, o que lo es, aunque haya mucha dificultad, sino en aquellos países en vías de desarrollo que se pongan a disposición de las personas los analgésicos, la morfina, la atención cercana, etcétera, ¿no? Esto lo está promoviendo la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas, reforzando, llamando la atención a las naciones de todo el mundo, de que esto es una problemática que está ahí y que tenemos que poner medios, no solamente medios científicos, sino también generar una conciencia social de ayuda a las personas al final de su vida, que esto también abarque en la dimensión política y la dimensión de, digamos, de valores sociales, para que realmente se dediquen ciertos recursos a este tema, ¿no? Al aliviar el sufrimiento al final de la vida, ¿eh? Claro, los cuidados paliativos, desde su inicio, la defensa que hacen de la vida no solamente incluye aliviar el sufrimiento, sino también respetando la vida. Es decir, que la lucha por el alivio del sufrimiento humano al final de la existencia es un tema que a todos nos preocupa, no solamente a quien está pidiendo la eutanasia como una solución concreta, sino que tenemos que un poco seguir caminando en esta concienciación social de que no hemos de abandonar al paciente, abandonar a los enfermos, sino todo lo contrario, asumir el compromiso de aliviar esa situación con los medios oportunos, ¿no? Dentro de los cuidados paliativos, no me voy a poner a extenderme sobre cuidados paliativos, pero sí que hay un aspecto que me parece importante, que es que los cuidados paliativos se centran en la persona y en su situación personal. Cuando hablamos de una persona y su situación personal, estamos hablando de cómo la persona está viviendo ese proceso del final de su vida, ¿no? O sea, los aspectos psicológicos, sociales, espirituales y religiosos de esa experiencia son muy relevantes para los cuidados paliativos. Por supuesto, el tratamiento del dolor, de los síntomas, los cuidados básicos de la persona, etcétera, lógicamente, pues son mínimos, que a veces son máximos, porque hay que hacer un esfuerzo grande para proporcionarlo. Pero más allá de eso, lo más importante de los cuidados paliativos es atender el proceso vital, existencial, psicológico, etcétera, antropológico, del que está en esa situación del final de la vida. Y es importante decirlo, porque, bueno, de hecho, en la ley andaluza esta de garantías de la asistencia al final de la vida, que ustedes saben que la primera que hubo fue en Andalucía, y allí participamos mucho, los que estábamos metidos en cuidados paliativos y tal, a mí siempre me llamó la atención, digo, bueno, ¿esto cómo lo han puesto? Dice, poner el derecho al tratamiento del dolor como un derecho que había que situarlo en esa ley dentro del articulado. Dice, los enfermos tienen derecho a que se les trate el dolor. Digo, bueno, ¿y esto cómo pueden ponerlo? Si es que es algo para mí tan evidente, pero al parecer no es tan evidente, no es tan evidente. A veces se nos demanda esa ayuda, se nos demanda una asistencia que alivie el dolor con medicamentos, con intervenciones que hay, aparte de los medicamentos de otro tipo, intervencionistas, etcétera, y no escuchamos, porque no hay un dolorímetro. Igual que hay termómetros, que sí, ponemos un termómetro, vemos la temperatura, no hay dolorímetro. Entonces, al no haber dolorímetro, el que pide ayuda para el tratamiento de su dolor puede ser puesto en cuestionamiento, es decir, hasta qué punto le duele o no le duele a esta persona que se queja tanto. Porque igual que el sufrimiento, el dolor es un componente del sufrimiento. El sufrimiento tiene más elementos, ¿no? Psicológico, existencial, espiritual. El dolor, nos referimos al dolor físico, ¿no? Bueno, ese dolor físico, pues
tiene esa preponderancia a veces en este tipo de pacientes y tenemos que creérnoslo. Pero cada uno lo vive también a su manera. Es decir, lo que en una persona podría ser un dolor muy intenso porque tiene motivos estructurales, fisiopatológicos, etcétera, que justifican ese dolor, en otra a lo mejor, pues porque tiene más fuerzas psicológicas o por lo que sea, el dolor lo siente de menos intensidad. Entonces es difícil medir la intensidad del dolor, no es fácil, es una medida que siempre es subjetiva, es lo que el enfermo nos exprese. Cuidados paliativos hay un axioma que dice que cuando una persona dice que le duele, es que le duele y hemos de darle un analgésico para tratar su dolor, incluso para prevenir que no aparezca, aunque no lo tenga en este momento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la parte de evaluación psicosocioespiritual religiosa en el mundo sanitario es la más débil, porque nos centramos más en lo corporal que en lo psicoespiritual, pero y eso es un error en general para toda la asistencia sanitaria y que probablemente sea una de las causas de deshumanización de la asistencia, el no tener en cuenta la integridad de la persona. Pero claro, en el caso de los cuidados paliativos es un tema fundamental, porque de ahí va a venir la desesperanza, la pérdida de sentido de la vida, el deseo de morir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay unos aspectos que hay que evaluar y también hay algunas recomendaciones. Esto está sacado de una guía que tenemos en España del Sistema Nacional de Salud de Cuidados Paliativos, que lo pueden ustedes encontrar en Internet, donde aborda todas las cuestiones y una de ellas es la parte psicosocial y dice todo esto, ¿no? Y recomienda que lógicamente hay que estar adiestrados para poder abordar esta situación. Por lo tanto, aquí una llamada a la formación de los profesionales en estas cuestiones, que no son solamente cuestiones científico, técnico, biológicas, sino que son cuestiones humanísticas, son cuestiones psicológicas, espirituales y religiosas, ¿no? Y el profesional tiene que tener algo de formación en este tema y sobre todo unas habilidades de comunicación básica, de relación de ayuda básica, al menos, que muchas veces no se tienen porque la formación que se nos da no llega a eso, ¿no? Bueno, desde este punto de vista, los cuidados paliativos pretenden una muerte en paz, una muerte tranquila, una muerte tolerable, una muerte humanamente soportable, porque claro, la muerte no es un plato de buen gusto para nadie, ¿no? Entonces, de alguna forma, siempre es un proceso complicado, ¿no? Pero claro, vamos a ayudar para que este proceso sea posible con el menor sufrimiento y respetando a la persona completa, no solamente la voluntad, sino el hecho de la persona en sí, que es más que su expresión de voluntad, que esto tampoco tenemos que olvidarlo, ¿no? Que el ser humano es mucho más que su libertad, es mucho más que su capacidad de decir o de expresar lo que quiere, lo que no quiere. Entonces hay unos parámetros ahí como de buena muerte que se cumplen en el caso de los cuidados paliativos, ¿no? Si hablamos en primera persona, pues alguien podría decir, incluso esto lo podría dejar en un testamento vital o tal, pero bueno, estos son los objetivos de los cuidados paliativos, es decir, que no es otra cosa, ¿no? Dice, prefiero llegar con el mínimo sufrimiento físico, psíquico, social o espiritual que sea posible experimentar. Llegado el momento, preferiré morir en la intimidad personal y familiar, acompañado de mis seres queridos, de mi familia querida, de mis amigos queridos, de los que necesitaré despedirme, y me encantaría que nuestra relación finalice en paz y en completa reconciliación. Me gustaría morir bien informado de lo que me pasa, sabiendo cuál es mi enfermedad o mi discapacidad y poder autorregular la información que se me dé sobre mi diagnóstico y pronóstico para que yo pueda ir asimilándola a mi propio ritmo. Llegado el momento, también me gustaría morir a tiempo y no a destiempo, con una muerte retrasada, sin sentido, o con una muerte adelantada por el nerviosismo de los que me rodeen, incapaces de tolerarla, respetando mi vida hasta el final. Llegado el momento, para mí son muy importantes mis creencias, mis valores vitales, lo que es significativo en mi vida, mi espiritualidad, mi religiosidad vivida personal y comunitariamente, el acompañamiento que se me otorgue, debería tenerlas muy en cuenta. La verdad es que llegada la ocasión, lo que me pide el ánimo es morir en paz.
paz existencial, paz espiritual, paz religiosa, paz social, una paz exenta de violencia, la paz que otorga la oblación de una vida entregada, planificada y cumplida. Y así cerrar el libro de mi vida, al menos mi vida terrena. ¿Quién piensa que puede haber, o pensamos que puede haber otra vida más allá de esta vida, ¿no? Y en todo este contexto y con todas estas dialécticas aparece en España la ley de la eutanasia. La voy a comentar muy brevemente, sobre todo destacando algunos aspectos que me parecen un poco complejos, ¿no? Porque creo que puede haber muchas, versiones o muchas interpretaciones de algunos conceptos que la ley da por válidos. Esta es una ley que han escrito algunas personas utilizando unos conceptos que no son los conceptos que hasta ahora hemos tenido de muchas cuestiones. Entonces, donde antes era negro, ahora resulta que es blanco, y donde antes era blanco, ahora es negro. Es decir, le han dado la vuelta a los valores, han dado la vuelta a los conceptos que tenemos sobre la existencia al final de la vida y han promulgado una ley. Claro, esto no es tan fácil, porque esto choca con muchos valores que tenemos arraigados desde hace mucho en nuestra sociedad, ¿no? En nuestro entorno. Entonces entiendo que se genere perplejidad, que se genere confusión, estupor, preocupación, por algunas de estas cosas que voy a comentar muy rápido, porque, bueno, pues esto ya hay muchas personas que han hablado sobre este tema, yo no voy a añadir nada que no se sepa. Por ejemplo, el concepto de muerte natural, que la eutanasia se considera como una muerte natural en la ley, cuando la muerte natural está exenta de violencia contra la vida. Y queramos o no queramos, por mucho que aliviemos, interrumpimos la vida de una manera obsesiva. Obsesiva es activa, intencionada. Si eso no es una violencia, es violentar de alguna forma. Pero aquí dice que se considerará una muerte natural. También habla de que es una muerte compasiva. Hemos hablado antes de la compasión, una compasión que lleva a generar o a facilitar o a permitir la muerte de otra persona. Bueno, entendemos que la compasión, tal como la entendemos, no es solamente una cuestión de emocional, sino también tiene unos componentes racionales, incluso de un pensamiento intuitivo, ¿no? O sea, no actuamos alocadamente cuando nos compadecemos de alguien, sino que pensamos cuál va a ser su bien en el fondo, ¿no? Y esto exige también un conocimiento, un reconocimiento intuitivo del valor de la vida. Entonces, si nos centramos en la queja, en el sufrimiento, y no vemos más allá del sufrimiento con quién estamos tratando, pues nos podemos encontrar con una compasión que no es la compasión como hasta ahora la hemos entendido, ¿no? También se afirma que la eutanasia es una solución para algunos casos, etcétera. También es verdad que la ley sitúa la eutanasia en un sufrimiento exacerbado, intratable en principio, y también habla de que en esa situación la persona puede tener la lucidez mental para pedir autónomamente una ayuda de este tipo, ¿no? Sin embargo, no es la única solución, ni mucho menos, y defendemos que los cuidados paliativos pueden aliviar el sufrimiento. Dentro de los cuidados paliativos, claro, no son 100% efectivos, pero sí son muy efectivos, y en cualquier caso tenemos la posibilidad de una sedación paliativa. Llega el momento que también es un recurso que garantiza de alguna forma el que no se llegue a tener ese sufrimiento existencial tan potente sin ningún tipo de respuesta. Otra cosa que dice la ley que llama la atención es que la eutanasia es un derecho universal. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay una obligación universal de aplicarla. Si es un derecho universal, hay una obligación universal de aplicarla. Claro, esto es un poquito discutible, ¿no? La eutanasia en ninguna parte pone que sea un derecho, lo decimos nosotros en España porque se nos ha venido a la cabeza de que es un derecho, hay gente que está pidiendo que sea un derecho y se le ha hecho caso, pero a nivel internacional y a nivel, digamos, de fundamentación de la jurídica de derecho, no hay esas fundamentaciones para hacer esa afirmación.
y menos aún para afirmar que ese derecho obliga a los demás a terminar con la vida de una persona sí o sí, sin ningún tipo de... Claro que puedes declararte objetor, que es como hacer una excepción a una norma que se supone que es general, ¿no? Después hay unos presupuestos aquí un poco distorsionados, que la vida personal, la dignidad personal es la que el propio individuo decide. Bueno, como he dicho antes, la decisión o la voluntad de una persona influye sobre su dignidad, su capacidad de expresar su voluntad, y tenemos que escuchar a las personas, pero no es el único factor, ¿eh? La dignidad en la vida entendemos que está en sí misma, además de en las condiciones en las que se vive, no excluye una cosa a la otra, pero no podemos olvidar que la dignidad también es algo que es por sí mismo, ¿no? En cuanto a la autonomía, la ley dice que el individuo tiene derecho a elegir el momento de su muerte, pero claro, la autonomía, que es un valor importantísimo, lógicamente, y más en la cultura nuestra actual, también tiene sus límites, ¿eh? Entonces, siempre uno de los límites que ha tenido la autonomía es el infringirse daño a uno mismo, ¿eh? O ayudarle a alguien a que se infrinja daño a uno mismo. Por eso actuamos cuando hay alguien que quiere suicidarse o hay alguien y intentamos evitarlo. Ayudamos a las personas que están alterando su salud de alguna manera y pierden su voluntad o su libertad, como puede ser en las drogas o en otro tipo de problemas, a tratar de corregir esa situación, y no la damos como algo por hecho porque la persona, digamos, lo haya decidido en un momento determinado, ¿no? También le asigna al médico la tarea de realizar la eutanasia, y bueno, pues esto también tiene sus complicaciones, ¿no? Y después habla de que la eutanasia es una prestación pública porque se ha decidido por el Estado, pero por otro lado es una decisión como muy personal, muy privada, muy en el entorno familiar, y también habría que cuestionar si esto tendría que ser así. Consecuencia de todo esto, que pueden ser peligrosas y que no descarto de que esa ley tenga que ser modificada, porque los mismos que la han promulgado están se están viendo las dificultades con las que esto tiene, por las consecuencias que tiene, porque claro, cruzar la línea del respeto a la vida abre posibilidades nuevas de violencia interpersonal que afecta a la convivencia. Después, la dificultad también al aplicar la ley de evaluar el sufrimiento, que nos dicen que un requisito es evaluar el sufrimiento, digamos, intolerable. Esto lo están diciendo muchos médicos. En El País el otro día leí un artículo que lo decía, digo, mira, pero ya lo está diciendo mucha gente, afortunadamente, que es que evaluar el sufrimiento de una persona y decir que es intolerable no es tan sencillo, ¿no? Entonces, depende también el médico, el profesional que te toque. A lo mejor evalúa una cosa o evalúa otra, y también depende de las comisiones estas de garantía, quien estén o quien no estén en esas comisiones, también pueden tomar unas decisiones u otras, ¿no? Entonces esto también es un punto débil de la ley, porque el sufrimiento en realidad es una situación difícil de evaluar, ¿eh? Y con respecto a las profesiones sanitarias, pues también nos meten en un poquito de complicación, ¿no? A ver, vamos avanzando en la diapositiva. En las profesiones sanitarias, de alguna manera nos dan un rol conflictivo, ¿no? Por un lado tenemos un rol de cuidar la vida, de respetarla, de poner medios para la salud, etcétera, etcétera, que antes nadie lo dudaba, y ahora también te incluyen otra situación donde tú en algunos casos tienes que finalizar con la vida de una persona, y esto, quieras o no, es una contradicción, ¿no? También en la profesión sanitaria se ve, y sobre todo los médicos, se ven instrumentalizados por esta ley, puesto que el médico no decide si aplica o no la eutanasia, sino lo decide la Comisión de Garantías de la Comisión de Garantías y Evaluación, y el médico lo que hace es trasladar la solicitud y ejecutarla, pero no decide por sí mismo. Por lo tanto, también eres un instrumento en manos del Estado al final, ¿eh? No decide exactamente por ti mismo. Tú puedes proponer, incluso puedes frenar la eutanasia si te parece que esa persona lo que pide no está ajustado a la ley, pero no estás completamente libre en esas circunstancias, ¿no?
Y en el tema de objeción, pues también hay de objeción de conciencia, que lógicamente hay que respetarla y hay que incorporarla. Quizás faltaría el tema de la objeción institucional, ¿no? La ley incluso la descarta, es decir, hay instituciones como las nuestras que su compromiso es otro, su mundo de valores es otro, su opción por los cuidados es otra, y que de alguna manera hay que... esto se ha vuelto un poco locuelo. De alguna manera hay que respetar también institucionalmente este derecho. Quería destacar lo que la ley no dice. La ley no dice que se pueda solicitar la eutanasia en nombre del enfermo si éste no la ha pedido o no la pide por sí mismo. Este es el problema de la pendiente resbaladiza. Podemos encontrarnos con peticiones de eutanasia de familiares para otros familiares. Y el papel de los médicos que no pueden ofrecer la eutanasia, sino que tienen que esperar a que se la pidan. Por lo tanto, la eutanasia no sería como una prestación a igualdad de condiciones con otro tipo de prestaciones, sino que la ley lo que presupone es que es el sujeto el que la va a pedir, no el médico el que la va a ofrecer. A ver en la práctica profesional esto cómo se gestiona. Bueno, como ven ustedes, estas son algunas de las dificultades que puede haber a la hora de aplicar esta ley y otras que otros han comentado y que están en los periódicos y en la reflexión sobre este tema, que no terminará porque esto va a continuar. En fin, nosotros desde nuestras instituciones religiosas, pues el posicionamiento nuestro yo creo que es otro, ¿no? Es un posicionamiento al cuidado de la vida, del respeto del proceso vital. De hecho, bueno, pues el respeto a la vida entendemos que es una condición imprescindible para una convivencia pacífica y tenemos dos fundamentos, un fundamento de carácter teológico. La vida para los cristianos está vinculada a la vida de Dios, es decir, estamos vinculados al Dios en el que creemos. No es una vida que esté desconectada de nuestra experiencia de Dios. Y esa experiencia de que esté conectada con nuestra experiencia de Dios es la que le da contenido trascendente. Entonces vemos esta situación de otro punto de vista completamente diferente al que a lo mejor no tiene esta visión religiosa de la vida. Pero claro, no solamente son fundamentos religiosos los que excluyen la posibilidad de la eutanasia, sino que también el derecho a la vida es un derecho que la Constitución lo pone en primer lugar y que todos los países, salvo los 5 o 6 que han incorporado esta posibilidad de eutanasia o suicidio asistido, lo mantienen como tal. Es decir, que no es solamente una experiencia religiosa, porque las demás religiones también se suman a la religión católica o cristiana en decir que el hecho trascendente del ser humano ha de evitar esa ruptura del ciclo vital tan abrupta que supone la eutanasia, ¿no? Y no solamente es del mundo religioso, sino también del mundo civil, ¿no? Otro punto importante es el tema de la compasión. Para los cristianos, aliviar el sufrimiento forma parte de la misión de la Iglesia. Es decir, es un objetivo importante para nosotros. De hecho, muchos de los que estamos aquí tenemos una llamada personal, profesional, religiosa, como cristianos, como laicos, como personas consagradas, a darnos a los enfermos para aliviar su sufrimiento. Y es siguiendo a Jesús, que es lo que hemos visto que ha hecho, ¿no? Aliviar el sufrimiento humano. Entonces, algo constitutivo, algo consustancial a la manera de entender la vida, incluso a la manera de entender la profesión de muchos de los que estamos aquí. Pero claro, no solamente un tema religioso, sino que es que la ONU dice que los derechos, los cuidados paliativos son un derecho humano y que el ser humano se merece, que eso significa la palabra derecho, merecimiento, un trato que, digamos, respete su vida. Las instituciones que aquí estamos, entiendo que tenemos un respeto profundo y honesto ante el sufrimiento humano, es decir, somos conscientes de que el sufrimiento es problema, y por eso tratamos de aliviarlo, ¿no?
Pero claro, la respuesta no es resolverlo a distancia, sino situarnos cerca del paciente para tratar de entablar con ese paciente una alianza terapéutica, una relación terapéutica que le ayude en el afrontamiento de ese sufrimiento. No se trata de marcar distancias, sino de acercarse, relacionarse y ayudarle en esa situación, ¿no? Esa es la reacción que pretendemos desde nuestras instituciones, que al final entendemos que esto le va a ayudar a mantener el sentido vital y la esperanza de vida. Entendemos también que aunque la autonomía personal es un tema muy importante y que estamos de acuerdo con ella, pero claro, está limitada. En este caso sería el límite a dañarse a sí mismo y también el límite a involucrar a otros en dañarse a sí mismo. Finalmente, recordar que el ejercicio de las creencias y de la fe sí que es un derecho fundamental, que está reconocido en todas las constituciones, y que la dimensión espiritual y religiosa es fundamental en la vida de las personas y especialmente es importante al final de la vida. Por lo tanto, recordar que esta asistencia espiritual y religiosa tiene que estar presente como un derecho del paciente, como un derecho de la familia en ese contexto del final de la vida, sin dejarla atrás. Bueno, para finalizar, pues afirmaría este objetivo de cuidar la vida íntegra e integralmente hasta su final y también respetar a la persona holísticamente en todo lo que es y en todo lo que su vida significa hasta su final. Creo que a eso estamos llamados todos los que estamos aquí y estamos comprometidos en ello, ¿no? Y ese compromiso, pues bueno, haya o no haya ley de eutanasia, se mantiene. Y yo creo que el sentido que tiene este acto es afirmar que mantenemos este compromiso de ayudar a las personas en estas circunstancias desde esta perspectiva humanística y antropológica que estamos explicando. Y nada más. Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias, José María, por esta introducción al tema y paso a invitar a los participantes de la mesa de instituciones que continúan con la actividad de esta mañana. Gracias. Nos acompañan en esta mesa las entidades promotoras de este manifiesto. Cada una va a tener una intervención de aproximadamente 7-8 minutos, presentando su propia entidad, la entidad y el servicio al que representan, cuáles son sus claves carismáticas y cuál es un poco el motivo que les ha llevado a adherirse a este manifiesto. Voy a ir presentando por orden de intervención y os voy presentando según vayáis interviniendo. Inicialmente el hermano Amador Fernández, provincial de los Hermanos de San Juan de Dios. Muy buenos días, saludo cordialmente a los presentes en el acto y también a quienes nos estáis siguiendo a través de los medios de comunicación. También saludo a los compañeros en la mesa de instituciones, a todos los participantes en la jornada. La Orden Hospitalaria cuenta en España con 75 centros, en los que aproximadamente 15.000 profesionales, 3.300 voluntarios y 180 hermanos de San Juan de Dios prestan atención anualmente aproximadamente a 1.500.000 personas, tanto en el ámbito sanitario como social, con importante presencia también en la formación de profesionales de la salud a través de centros universitarios o de otro tipo. Dentro de esta extensa red son 15 las unidades o servicios que se orientan específicamente con distintas modalidades de atención al cuidado y acompañamiento de personas en la etapa final de su existencia.
Alrededor de 400 profesionales sanitarios y varias decenas de voluntarios trabajan en estas unidades o dispositivos. Entre los años 85 y 90, la institución, la Orden Hospitalaria, hizo un importante ejercicio de reflexión y de participación sobre su presencia en España. Dio como resultado un documento que posibilitó la toma de decisiones estratégicas en décadas posteriores. En este documento, en este ejercicio de reflexión, se señalaban algunas opciones preferenciales por sectores que se percibían como más desatendidos en el ámbito sanitario social, entre ellos los enfermos crónicos, las personas al final de la vida y las personas mayores, proponiendo prestar atención a la acogida y acompañamiento en el sufrimiento, a la calidad de la asistencia en los enfermos crónicos y de larga estancia y a los enfermos terminales y moribundos. La respuesta de la Orden Hospitalaria, en fidelidad a una trayectoria histórica mantenida desde sus orígenes, hace varios siglos, se concreta en estos proyectos en los que se atiende a personas desde los valores que nos identifican, principalmente la hospitalidad. Y esto lo hacemos en colaboración con múltiples instituciones públicas y privadas. Además de las 15 unidades a las que hacíamos referencia, en los últimos años se han impulsado varios equipos de atención psicosocial, tanto para apoyo en hospitalización como en domicilio o en dispositivos residenciales. Se han puesto en marcha 7 unidades hospitalarias de convalecencia y al menos otras 17 de enfermedad crónica avanzada y 2 de atención domiciliaria. Estos proyectos dan cuenta del dinamismo que genera la hospitalidad de San Juan de Dios, porque de eso se trata, de hospitalidad. Capacidad de acogida y empatía, de generar espacios en los que la persona se sienta cálidamente apoyada y segura en todas las etapas de su existencia. Con nuestro modelo de atención centrado en la persona, atento a todas las dimensiones del vivir humano, reivindicamos y apoyamos el derecho a la vida digna y a la muerte digna, a la buena muerte. Una muerte asumida como hecho humano que puede ser vivida, paradójicamente vivida, como espacio de libertad y dignidad. Un tramo final de la existencia, una muerte que hoy, con garantía de acompañamiento y cuidados adecuados, como hemos visto en la exposición anterior, nunca nos cansaremos de repetirlo, esto es lo realmente prioritario, acompañamiento y cuidados adecuados. Esa muerte puede verse libre del sufrimiento que suele acompañar en muchas ocasiones el término de la vida humana. Quisiera poner el foco de atención en esta breve intervención no solo sobre los números, las estadísticas o declaraciones más o menos solemnes, sino sobre las historias mínimas de acompañamiento y de cuidado que cada día se tejen en la relación con los enfermos, con sus familias, con todos los implicados en el proceso de morir, complejo proceso de morir. Los cuidados profesionales, el espacio humanizado, sea hogar o dispositivo sanitario residencial, la calidez de la relación, la cercanía, la hospitalidad, la ternura, la compasión. Esto es lo que hace digno el proceso de morir, como por otra parte es también lo que dignifica la vida. Hoy queremos mostrar, junto a otras instituciones con las que nos sentimos en plena sintonía y a otras entidades, nos queremos mostrar alineados en la defensa de la vida, desde su inicio hasta su término natural, expresiones que tomo de la Carta de Identidad de la Orden Hospitalaria, y sobre todo en defensa de la vida amenazada y frágil, renovando nuestro compromiso de cuidar y acompañar a las personas. Esta es nuestra fortaleza y la de quienes se adhieren hoy a este manifiesto. La fortaleza de quienes están, como nos recordaba el doctor Galán, no alejados de la experiencia del sufrimiento de las personas, sino al lado de las personas que sufren, de sus familias, para curar, cuidar y acompañar en ese proceso. Apoyamos hoy, la Orden Hospitalaria apoya este manifiesto como expresión también de nuestro compromiso claro e inequívoco con los pacientes y con sus familias, y del compromiso también con los profesionales que trabajan en nuestros centros y proyectos. Estaremos ahí, seguiremos ahí, sin traspasar el límite que consideramos moralmente inaceptable para cuidaros y apoyaros.
Reivindicamos también, cómo no, el espacio de libertad corporativa o institucional que nos permita ofrecer modelos alternativos que ya están en funcionamiento, en coherencia con nuestra identidad, sin que se nos fuerce o coaccione a hacer aquello que nuestra conciencia personal o colectiva, si es que se puede hablar de conciencia colectiva, no acepta como moralmente lícito. Es lo que queremos, lo que podemos ofrecer en estos tiempos que son de incertidumbre. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el hermano José Carlos Bermejo, delegado general de los religiosos Camilos en España. Gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Un saludo muy cariñoso a Amador, Rosa, Juan, Olga y a quienes representáis y a todos los presentes de una u otra manera en este momento tan delicado y extraordinario de expresión de la comunión y de la pasión hospitalaria por el que sufre. La presencia aquí juntos para mí es un signo de comunión, de perplejidad y de solidaridad ante las personas que no terminan de encontrar sentido a su vida. Con ocasión de la próxima entrada en vigor de la ley de la eutanasia en este mes, los religiosos Camilos de España presentamos cuanto sigue. Leeré 10 puntos. Primero, nos adherimos al manifiesto conjunto de la vida religiosa sobre este tema en España que se presenta en esta jornada. Pero antes que nada, sentimos un sagrado respeto a quienes la vida les ha puesto contra las cuerdas y experimentan más el deseo de morir que el deseo de vivir. Nuestro sagrado respeto ante quien en esta situación no encuentra la dignidad en su vida y la encuentra más o antes en pedir ayuda para morir. En segundo lugar, los religiosos Camilos somos una orden centenaria con más de 400 años de existencia, conocida tradicionalmente y popularmente en algunos lugares como los padres de la buena muerte, precisamente por el compromiso y cuidado para que las personas al final de la vida tengan una muerte digna. Y no se muere dignamente solo cuando se decide cuándo. En tercer lugar, nuestro lema, como se ve a la entrada también de este centro, es poner el corazón en las manos, entendiendo que en el corazón está la sede de la sabiduría, del discernimiento a la búsqueda del bien, la fuente del respeto máximo a la dignidad y a la vulnerabilidad de las personas enfermas, de donde nace, del corazón, esa compasión que lleva a cuidar con premura y solicitud. Y en el corazón también ha de ser formado para que en él no nazcan pseudo compasiones que puedan llevar a atentar contra la vida de los demás. En cuarto lugar, los Camilos en España tenemos una proyección en clave de cuidado a personas mayores, sobre todo en sus casas, además de en este centro, en la residencia, el centro de día, también de personas al final de la vida, en clave paliativa, y a quienes viven duelos complicados, coordinando una red de centros de escucha en la que ofrecemos un modo de acompañamiento tipo counseling. De igual modo, estamos apasionados por la humanización de la asistencia sanitaria y social, contribuyendo a la formación universitaria y profesional especializada para este fin. Investigamos un poco sobre cuestiones relacionadas con la humanización de la salud y de la asistencia sanitaria y publicamos al respecto para incidir en la cultura del cuidado compasivo que acompaña de manera empática a quien sufre, también a la búsqueda del sentido y que acompaña también cuando no encuentran el sentido. En quinto lugar, creemos que prevenir
curar, cuidar, paliar, rehabilitar, acompañar, son caras de la misma moneda de la respuesta humanizadora y compasiva ante el sufrimiento del prójimo. La cultura y el enfoque paliativo, no solo los cuidados paliativos, la consideramos aún solo parcialmente desplegada en la sociedad y en el sistema sanitario. Y este hecho es muy limitante en lo que tiene que ver con el final de la vida de muchas personas, debiendo ser reconocido como un derecho, como se ha dicho varias veces. En sexto lugar, deseamos que la entrada en vigor de la ley de la eutanasia no desmotive a las personas que necesitan cuidados para vivir dignamente y con sentido o mientras lo buscan. Deseamos que intereses espurios no generen demanda de ayuda o ejecución de eutanasia. Deseamos profundamente que no disminuya el compromiso social por salir al paso de la soledad no deseada, en la que emerge también el deseo de morir, y de los cuidados dignos en la dependencia, que si no son bien atendidos, también aumentan el deseo de morir. Apostamos porque no surjan prácticas indiscriminadas de sedación no correcta fuera de la presencia de síntomas refractarios. Queremos que no se abra paso una cultura del descarte en torno al sufrimiento y el morir. Creemos que queriendo ensalzar la autonomía individual, que siempre es relacional, podemos caer en una inducción paternalista a terminar con la propia vida o a solicitar ayuda para terminar con ella. Paradójicamente. En séptimo lugar, nos comprometemos humildemente a seguir trabajando por conjugar el verbo humanizar, desde nuestra experiencia centenaria de ver cómo se genera sentido en torno a la vida, saboreada también en el sufrimiento, por parte de quien es cuidado hasta el final y en los momentos de mayor sufrimiento, y por parte también de quien cuida. En octavo lugar, nos apasiona y nos interpela hondamente mirar a quien sufre, con ojos de compromiso, y deseamos desplegar la mejor actitud compasiva, sin desvirtuar radicalmente la naturaleza de las profesiones de cuidado y el profundo sentido de la compasión que solo se puede interpretar al servicio de la vida. Creemos, con tantas personas, que la solicitud de la eutanasia es solo la punta de un iceberg que esconde numerosos problemas psicológicos, sociales, físicos, espirituales, a los que queremos atender y ser sensibles con la escucha. Y en noveno lugar, hemos incluido como institución en nuestro código ético del Centro San Camilo el siguiente redactado: cuidamos dignamente la vida hasta el final. Como institución perteneciente a la Iglesia Católica, seguimos sus directrices morales y apostamos por cuidar y acompañar a las personas al final de la vida y a sus seres queridos. Por ello, rechazamos cualquier planteamiento eutanásico. Asimismo, en nuestra praxis profesional comprendemos la licitud de una adecuación del esfuerzo terapéutico, el rechazo de tratamientos fútiles o desproporcionados y el derecho a saber y a no saber. Valoramos la importancia de planificar los cuidados al final de la vida y por eso animamos y respetamos las voluntades anticipadas de los pacientes. Ofrecemos un acompañamiento integral que ayude a vivir el propio proceso de morir, intentando aliviar el sufrimiento desde todas las dimensiones del ser humano. Y por último, mi deseo, quiera Dios que sigamos siendo testigos en nuestros centros de que nos habita un corazón recto y entrañable para ponerlo en las manos del cuidado a quien sufre y no dar nunca muerte a nadie. Muchas gracias.
Tiene la palabra el hermano Juan Vela, presidente de Lares Federación. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Cristina. Gracias, José Carlos. Gracias, Amador, Olga y Rosa, por acompañarme, por invitarme también, por estar juntos en este. Es un acto de comunión muy bonito, muy interesante y muy importante para nuestra entidad también, para el Grupo Social Lares. Para el Grupo Social Lares, que nace hace precisamente 25 años y nace del interés, de la motivación de congregaciones religiosas en toda España que querían compartir juntos un proyecto de cuidados a las personas mayores, a las personas dependientes en todo nuestro territorio. Hace 25 años. Hoy este grupo social ha seguido creciendo y suma no solamente congregaciones, sino también entidades del tercer sector, ONGs, fundaciones, todos ellos que asumen el humanismo cristiano como principio esencial de su hacer día a día. Hoy el Grupo Social Lares representa algo así como más de 1.000 residencias en toda España, en todo el territorio, en las 17 comunidades autónomas, que atiende a más de 54.000 personas día a día, personas dependientes que necesitan cuidados, y a través de 35.000 profesionales. 35.000 profesionales comprometidos día a día en el cuidado, en el buen cuidado con las personas que nos rodean. Les acompañan también 10.000 voluntarios, aproximadamente, más de 10.000 personas voluntarias de nuestras organizaciones que trabajan y le dan un valor añadido al día a día a la atención que hacemos. En total, más de 650 entidades son las que conforman este grupo social. Para nosotros, el acompañar, el estar aquí, el adherirnos a este manifiesto tiene una importancia importante, alineados directamente con nuestros valores y con nuestra forma de ver la vida y del cuidado. Nos vemos en el compromiso de tenerlo que firmar, de tenernos que adherir y juntarnos. El cuidado, entendido desde Lares, está visto como la primera actividad y la más importante de nuestra sociedad, de nuestra sociedad en la actualidad. La fragilidad que muchos ciudadanos tienen en muchos momentos de la vida nos lleva a hacer repensar y a reflexionar sobre lo que implica el cuidado en nuestro mundo actual, en nuestra sociedad. De ahí nos lleva también que en los momentos de máxima vulnerabilidad, como son los últimos momentos de la vida, eso se tenga que extremar en todas sus vertientes. Nos preocupa la ausencia de la atención por parte de todas las administraciones sobre el tema de los cuidados, dejando el cuidado en nuestra sociedad a niveles bajísimos de sensibilidad y de afección. Momentos en los que vivimos actualmente, justo después de una pandemia, que significa tantísimo para todos nosotros, sobre todo para las residencias que hemos vivido, que hemos visto cómo la desprotección en muchos de nuestros territorios a personas que decidían otros criterios al ser atendidas que no eran precisamente los referentes a los derechos fundamentales que tienen del cuidado, sino que era la edad, el edadismo, la discriminación. Todo ello hace que esas personas que atendemos sean todavía un colectivo más vulnerable en nuestra sociedad, debido a la falta de atención a estos criterios. Para nosotros, para Lares, nos gusta decir que cuidamos con compasión y cuidamos con pasión. Cuidamos con pasión cada uno de nuestros trabajadores, los cuales esta ley pensamos que también les genera en una situación de vulnerabilidad grave, de indefensión, ante tener que aplicar una ley obligatoriamente cuando a lo mejor sus criterios morales o éticos no los establece y les obliga y vulnera esos derechos fundamentales que tienen, ¿no? Creemos que esos profesionales que trabajan desde la pasión del día a día, desde trabajar comprometidos, haciendo vida el trabajo que hacen, son un ejemplo de forma de una sociedad mejor, son modelo de una sociedad mucho mejor para todos. También la compasión, que lo hemos nombrado bastantes veces, es una segunda palabra que dice uno de nuestros lemas en Lares, ¿no? La compasión, asumir el dolor y el sufrimiento de cada uno de ellos desde la forma que tienen ellos de mirar, no de las que nosotros quisiéramos que tuvieran para mirar.
y estar junto a ellos es uno de nuestros compromisos más importantes con todos nuestros residentes en nuestros centros. Creo que en el momento actual las diferentes circunstancias que nos llevan a una ley, a una situación donde el cuidado no es atendido, creemos, de la forma adecuada, a una vulneración de los derechos de las personas que sufren por la falta de los cuidados paliativos de forma general, como de los profesionales que tienen que asumir ciertas normas, leyes que les obligan a la ejecución de medidas que tal vez ellos no están dispuestos a asumir, incluso de las entidades que formamos parte, en las cuales tenemos nuestros valores y nuestras formas de actuar, que nos pudieran obligar a ejecutar dentro de nuestros centros lo mismo, nos genera bastante incertidumbre, desconcierto y preocupación. Por eso vuelvo a retirar nuestra adhesión a este manifiesto, nuestra, sin duda, apoyo a todos aquellos que creemos que la vida, que el cuidado es un elemento esencial que nos hace comunidad y nos hace sociedad, por encima de otros muchos por los cuales nos juntamos un día. Y agradecer la iniciativa de este grupo de religiosos, de personas de buen hacer, que nos comprometemos con este manifiesto. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra doña Olga Ginés, presidenta de Hospitales Católicos. Vamos a ver un pequeñito vídeo. Nos importan las personas. Médicos, farmacéuticas, enfermeros, limpiadoras. Nuestros profesionales, reconocidos en todos los campos sanitarios, conforman el primer grupo hospitalario sin ánimo de lucro en Madrid. Tenemos un equipo humano cualificado y capacitado para trabajar con la mejor dotación tecnológica. Tanto en Madrid como fuera de España, nuestra obra social brinda asistencia humana y espiritual a los más necesitados. Por eso, estamos comprometidos con los cuidados de todos y cada uno de nuestros pacientes. Hospitales Católicos de Madrid, siempre contigo. Nos importan las personas. Médicos, farmacéuticas, enfermeros, limpiadoras. Nuestros profesionales, reconocidos en todos los campos sanitarios, conforman el primer grupo hospitalario sin ánimo de lucro en Madrid. Tenemos un equipo humano cualificado y capacitado para trabajar con la mejor dotación tecnológica. Tanto en Madrid como fuera de España, nuestra obra social brinda asistencia humana y espiritual a los más necesitados. Por eso, estamos comprometidos con los cuidados de todos y cada uno de nuestros pacientes. Hospitales Católicos de Madrid, siempre contigo. Pacientes y con la sociedad el compromiso de prestar un servicio clínico asistencial y atención en valores profundamente enraizados en la vida católica, con unos niveles de calidad excelentes, siempre de la mano de los mejores profesionales y con la asistencia de la más avanzada tecnología y dentro de las mejores instalaciones. Todo ello es fruto de una firme y decidida apuesta por la innovación como vía para garantizar los mejores recursos en el cuidado de la salud, sirviendo nuestros excedentes para desarrollar la labor humana y solidaria que nuestras distintas organizaciones desarrollan en España y en distintos países del mundo. Para conseguir esta atención, Hospitales Católicos cuenta con un amplio cuadro de profesionales médicos y sanitarios, más de 3.000 profesionales con constante contacto con los últimos avances científicos. Los 8 centros que lo componen ofrecen aproximadamente 1.500 camas de hospitalización, 45 UCIs de adultos, 16 UCIs pediátricas, 5 de las cuales son neonatales, 15 paritorios y, como no, entre otros servicios, también contamos con unidades de cuidados paliativos acordes con nuestro compromiso de poder ayudar a las personas en todo el proceso de vida. Los 8 centros hospitalarios que forman parte de Hospitales Católicos representan a diferentes órdenes religiosas, con un decidido compromiso con la atención sanitaria de primer nivel, con nuestros pacientes, poniendo en práctica una misión basada en el profundo respeto hacia la persona,
profesionalidad y atención en valores profundamente enraizados en la vida católica. Así, el Hospital Beata María Ana, el Complejo Asistencial Benito Meni y la Clínica San Miguel pertenecen a las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón, Nuestra Señora del Rosario a la Congregación de las Hermanas de Santa Ana, el Hospital de San Francisco de Asís al Instituto de Franciscanas Misioneras de María, el Hospital San Rafael a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, la Clínica Santa Elena al Instituto de Religiosas de San José de Girona y, por último, el Hospital de la Abot San Francisco de Asís a los hermanos de la Venerable Orden Tercera. Nuestra actividad en los centros se inspira en la contemplación de los principios católicos como norma de vida y comportamiento, basados por encima de todo en un profundo respeto por la vida. Desde hospitales católicos ofrecemos un trato personalizado y un enfoque integral de cada paciente, como si fuese un caso único, una atención individual que da respuesta a sus necesidades humanas y espirituales. Esta atención, siempre complementaria del mejor diagnóstico y tratamiento médico, la centramos también en labores de acompañamiento y de apoyo ético, psicológico y espiritual. Estos valores, que constituyen el principal rasgo de identidad de las instituciones que integran hospitales católicos, se traducen en profesionalidad y excelencia, lo que nos permite ofrecer a nuestros pacientes un cuadro médico de reconocido prestigio y un equipo de profesionales altamente cualificado. Trato personalizado y enfoque integral del paciente como persona, con todas sus necesidades. Profundo respeto a la vida. Rigor, honestidad y transparencia en nuestros procesos y en la relación con nuestros pacientes y entidades colaboradoras. Cuando nos invitaron a formar parte de esta jornada, nuestra reflexión ante la entrada en vigor de la ley de la eutanasia se resume en 5 puntos. La ley habla de morir con dignidad. Morir con dignidad es un derecho inherente a la persona, pero morir con dignidad supone vivir dignamente hasta el último momento en base a 3 cuestiones fundamentales. Minimizar el sufrimiento en un entorno tranquilo, con los cuidados adecuados y con una relación cercana con los profesionales y, por supuesto, con presencia y acompañamiento de los seres queridos. Morir con dignidad significa no alargar la vida o retrasar la muerte de la persona cuando ésta es inevitable, utilizando medios terapéuticos desproporcionados o fútiles. Tener una vida digna en los momentos que quedan, en situaciones irreversibles o incurables, y morir con dignidad es disponer desde el inicio del proceso de los recursos terapéuticos, los cuidados y el apoyo y acompañamiento a la persona y a su entorno de convivencia. Para ello es imprescindible el desarrollo de la Ley Integral de Cuidados Paliativos de forma equitativa, es decir, que llegue a todos los que realmente lo necesitan, y con los recursos adecuados como un derecho de la persona en situación de final de vida o en trance de ello. Un documento de la SECPAL de 2019 dice que solo 1/3 parte de las personas que lo necesitan están recibiendo esta atención integral. Para finalizar, en nuestros centros debemos proporcionar una vida y una muerte dignas y debemos poner a disposición de estas personas y de su entorno todos los recursos terapéuticos para evitar el dolor. Por supuesto, nos adherimos a este manifiesto conjunto de la vida religiosa en materia de eutanasia y apoyamos hoy nuestro compromiso de acompañar a los pacientes y sus familiares en todo el proceso de vida, generando alternativas como pueden ser las unidades de los cuidados paliativos. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Rosa Abad, de Confer Nacional. Buenos días, un saludo a todos los que estáis aquí presentes, a los que están conectados a través de la cámara, especialmente a todos vosotros que estáis en esta mesa con nosotros, en realidad con Confer, a la que en este momento estoy representando. Me voy a presentar. Mi nombre es María Rosa Abad, soy hermana hospitalaria del Sagrado Corazón de Jesús y, como he dicho, estoy aquí en representación de la Confer Nacional, es decir, la Confederación Española de Religiosos, en la cual trabajo como coordinadora del área sociosanitaria. Voy a explicar un poquito qué es la Confer, aunque de forma somera, muy por encima, ¿no?
La CONFER es un organismo de derecho pontificio constituido por las superiores mayores, así como delegados de institutos religiosos y sociedades de vida apostólica establecidos en España. Tiene muchos fines, voy a relatar solamente algunos para no extenderme. Los fines de la CONFER, entre otros, son animar, alentar y promover la vida religiosa y apostólica según sus propias notas características y sus carismas. Ofrecer su ayuda a los institutos religiosos y sociedades de vida apostólica. Unir los esfuerzos de los institutos religiosos y sociedades de vida apostólica a través de sus superiores para tratar los asuntos comunes, especialmente la promoción, animación de la vida religiosa y las sociedades de vida apostólica dentro de la misión de la Iglesia. Establecer y fomentar la coordinación y cooperación con la Conferencia Episcopal y con cada uno de los obispos en las cuestiones de interés común al mayor servicio de la Iglesia. Fomentar la relación entre los consagrados y consagradas y los laicos, muy especialmente con los asociados o partícipes de un mismo carisma eclesial. Apoyar y fomentar iniciativas conjuntas de los institutos religiosos y sociedades de vida apostólica en los diversos campos, como son la acción social, la formación espiritual, la salud, la pastoral juvenil vocacional, la misión compartida. Esta actividad o estos elementos que he querido resaltar de CONFER no son únicos, como he dicho al principio, abarca mucho más, pero sí quiero decir que la CONFER es la vida religiosa en general. Estamos aquí, muchos religiosos, y todos somos CONFER. La CONFER es un elemento fundamental dentro de la Iglesia, porque aglutina no solo a la vida religiosa sanitaria o sociosanitaria, aglutina y ampara o está dentro de ella la vida religiosa de formación, es decir, las congregaciones que se dedican a la educación, las que se dedican a elementos sociales. Cualquier congregación está incluida dentro de la CONFER. Por lo tanto, todas las congregaciones apoyan este documento en el nombre de CONFER. ¿Y qué es por qué CONFER se adhiere a este manifiesto? Bueno, por lo que he dicho. Primero, porque somos un elemento esencial, ¿no? Estamos toda la vida consagrada dentro de CONFER, no podría ser de otra manera. Y CONFER, con este manifiesto, se reafirma que la dignidad de cada ser humano es inherente, intrínseca, inviolable, independiente de las condiciones que lo rodean. Si bien el dolor, el sufrimiento y la enfermedad son realidades que nos hacen sentirnos impotentes, la solución no se encuentra en descartar la vida de una persona enferma. Lo más avanzado y social no es aprobar una ley de eutanasia, sino remover tantas causas sociales que hacen que muchas personas vulnerables sufran tanto que prefieran morir. La planificación de unos buenos cuidados paliativos integrales, por lo tanto, debemos paliar el dolor, hacernos expertos en cuidados para aliviar el dolor y ayudar a fomentar el sufrimiento que pueda sobrevenir. Tenemos por delante una tarea cultural prioritaria que es mucho más amplia que la eutanasia. Esta tarea implica ayudar a saber envejecer en plenitud, a saber ser dependientes, a apoyar la autonomía de las personas. Implica y nos compromete a cuidar cuando ya no se pueda curar. Muchas gracias. Gracias por esta mesa. Os invito a que permanezcáis aquí sentados mientras vamos a proceder a la lectura del manifiesto. Para quienes estáis en esta sala, luego si queréis podéis llevaros un ejemplar del mismo, incluso como a la finalización también simbolizaremos la firma por parte de estas entidades. Si algún representante de otra entidad quiere también simbolizar la firma, lo podrá hacer físicamente aquí. Quienes estáis conectados a través de YouTube, que sois más de 150 personas hace un ratito, también a través de la página web humanizar.es podéis acceder a este documento y también a la adhesión. Va a hacer lectura del manifiesto don José Manuel Martínez Galán, gerente del Centro San Camilo.
Nos ayudaremos de las ayudas técnicas que la edad ya no perdona, ¿eh? El más difícil vivir. Comprometidos en el alivio del sufrimiento y el cuidado de la vida. Instituciones religiosas dedicadas a la asistencia sanitaria que ofrecemos a la sociedad un compromiso constante y fehaciente desde siempre con el cuidado de las personas en el periodo del final de la vida o de aquellas con graves discapacidades y limitaciones funcionales. Ante la promulgación de una ley de eutanasia en España, constatamos que la vida es un bien y un valor fundamental sobre el que se sustenta la persona, por lo que su respeto es imprescindible para hacer posible una convivencia social y en paz. Nadie está legitimado moralmente a suprimir o provocar la muerte de un semejante. Que la vida humana tiene sus límites, tanto temporal como en cuanto a las condiciones concretas en las que se desarrolla. Que la sociedad, a través de la solidaridad, puede hacer posible que personas con vidas frágiles o muy limitadas se encuentren integradas y acogidas en el entorno social y familiar cercano, logrando una experiencia de confort vital adecuado para vivirla con esperanza. Por esto, son necesarias actitudes de compromiso interpersonal solidario con los enfermos y personas discapacitadas y recursos suficientes sanitarios y sociales que hagan posible el afrontamiento efectivo de estas situaciones. Que si no se da soporte social y también sanitario efectivos, el dolor y el sufrimiento que a veces se presenta en situaciones de final de vida o de situaciones de dependencia graves y muy limitantes, pueden generar desesperanza y deseos de no vivir unas condiciones que a veces pueden llegar a ser muy penosas. Es posible que sin ayuda y en parte por el abandono social se origine un desequilibrio entre las fuerzas interiores de la persona y las cargas que la enfermedad o discapacidad le imponen. Que el dolor y la muerte, de hecho, no pueden ser los criterios últimos que midan la dignidad humana, ya que esta dignidad es propia de cada persona por el solo hecho de ser un ser humano, y no debería estar sujeta a condiciones subjetivas atribuidas por la propia persona ni por su entorno. Que el respeto a la dignidad humana exige no dañar la vida ni la integridad personal y, por el contrario, exige promover y cuidar la vida, actuando para aliviar el sufrimiento y para conseguir la aspiración de que cualquier vida humana se desarrolle plenamente, hasta donde sea posible, aunque las condiciones que se presenten lo hagan un logro difícil o complejo. Declaramos que acelerar la muerte, ya sea por acción o por omisión de tratamientos y cuidados debidos a cualquier persona al final de la vida o en situación de grave discapacidad, nos parece un daño irreparable que no estamos dispuestos a infringir a nadie. Que facilitar una acción suicida o una actuación homicida, aunque esta actuación sea solicitada y aceptada por el propio interesado, es un error, porque supone un desprecio por la dignidad humana, ya que suprime a la persona a manos de otras personas. Que es necesario ayudar de un modo proactivo, efectivo y comprometido a los enfermos a afrontar el impacto que la enfermedad incurable o la discapacidad insuperable produce para que su vida humana y la capacidad de vivirla finalmente predomine y no quede anulada por su estado de salud. Para ello, en la realidad del final de la vida o ante enfermedades incurables, se debe prestar gran atención al respeto de la voluntad del paciente, voluntades anticipadas de tratamiento,
al respeto a la vida del paciente y al acompañamiento al final de la existencia a través de programas como los cuidados paliativos o similares. Y ofrecemos nuestra hospitalidad, nuestra capacidad de acompañamiento y cuidado de la persona enferma en las fases terminales de la vida, de manera que se le ayude respetando y promoviendo siempre su inalienable dignidad humana, su llamada a la trascendencia y, por tanto, el valor supremo de su misma existencia. Nuestro compromiso con la humanización del cuidado de la vida de las personas sin pretender alargarla cuando ya llega la inevitable hora de la muerte y sin provocarla o acortarla irresponsablemente. Nuestro acompañamiento integral que ayude a vivir el propio proceso de morir intentando aliviar el sufrimiento desde todas las dimensiones del ser humano. En este contexto, la sedación paliativa correctamente indicada cuando no son efectivas otras medidas y administrada previo consentimiento del paciente, respeta y humaniza el proceso de final de vida, mitigando el sufrimiento intenso e incoercible. Nuestro firme propósito, nuestro firme compromiso profesional y espiritual para aliviar y superar el sufrimiento y la desesperanza que podamos encontrar en las personas que atendemos, a fin de que encuentren la paz y la esperanza, para que hallen el alivio y un motivo para seguir adelante, aunque sea cuando el vivir se hace más difícil. Gracias. Pues finalizando este acto lo haremos con la firma de las entidades convocantes que están en la mesa, y quienes lo deseen pueden acercarse también en esta sala a la firma en esa otra mesa, o simplemente pues iremos luego saliendo de la sala de manera un poquito ordenada. Fuera podemos tomar un poco de algún refrigerio cumpliendo las medidas, y a quienes nos acompañan desde fuera, gracias por su presencia y por la confianza en participar en este acto, y hasta pronto.